Gracias a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio del video podcast Diálogo del Ser, una propuesta del Centro de Pensamiento Ignaciano con el cual deseamos explorar algunos conceptos vinculados con nuestra identidad institucional. En esta ocasión vamos a entrevistar a un jesuita de la provincia de España que actualmente colabora con la provincia jesuita de Centroamérica en la UCA de El Salvador. Cuando leí su hoja de vida me di cuenta que en realidad ha realizado un trabajo multifacético en América Latina y en Europa, pero creo que lo más importante de lo que ha realizado es que es jesuita y por lo tanto compañero de Jesús. Padre Patxi Ongi Etorri. Mila esker, muchas gracias. En mi propia lengua, ¿verdad? En la lengua, en el vasco, en el euskera. La lengua de Ignacio también, Padre. La lengua de Ignacio, la lengua materna de Ignacio, efectivamente. Hemos querido, Padre, en este tercer episodio del video podcast abordar el tema del liderazgo ignaciano. Y me gustaría iniciar esta conversación con usted planteando algo. Yo creo que a veces los ignacianos, los que compartimos la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, hemos querido atribuirle el adjetivo ignaciano a muchos elementos de nuestra realidad. Por ejemplo, a día de hoy hablamos de identidad ignaciana, creatividad ignaciana, pedagogía ignaciana y también de liderazgo ignaciano. En este sentido, me gustaría preguntarle, Padre, si dentro de lo ignaciano existe una visión particular de liderazgo y si existe, ¿cuál es esa visión? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que Ignacio fue un gran líder. Era un líder natural, era una persona que tenía capacidad de arrastre, de contagiar lo que vivían los demás y una voluntad muy determinada de involucrar a otras personas a su alrededor y amarlas, ¿no? Esa inspiración suya, esa primera forma de vivir el liderazgo, luego posteriormente pasó a la propia compañía y a la Compañía de Jesús y a los jesuitas, que lo han vivido de una manera determinada, ¿no? Creo que la espiritualidad ignaciana en ese sentido puede inspirar a distintos grupos, en este caso a la Compañía de Jesús o a otro tipo de grupos fundamentalmente eclesiales, ¿no? Creo que hay una frase que a mí me gusta del Papa Francisco que tiene en la Laudato Si, que dice: no trabajaremos por causas nobles sin una mística que nos inspire. Y el liderazgo ignaciano, en primer lugar, es un liderazgo místico, digamos. Es decir, que quiere que haya una causa que nos inspire, que nos mueva, que nos movilice, ¿no? Y esa es la causa de Jesús y la causa del reino de Dios, lo que él anunció. En primer lugar es eso. Yo creo que el servicio a la misión que se quiere hacer a través del liderazgo y a través de la implicación en la realidad tiene directamente que ver con una misión. Esa misión es como una gran pasión. Y una pasión significa como un gran amor. Un gran amor que relativiza todo lo que tiene alrededor. Es decir, en ese sentido, la misión está en el centro, una misión por la fe, por la justicia, como decimos los jesuitas a día de hoy, por la solidaridad, por las causas justas de este mundo, que relativizan las demás cuestiones, ¿no? En ese sentido, es muy importante del liderazgo ignaciano un cierto vaciamiento del ego. Es muy propio de la espiritualidad ignaciana esa relativización del ego, ¿no? El ego ignacio normalmente lo sitúa como en tres coordenadas. Dice, los impulsos del ego están en torno al poder, en torno al tener y en torno al buen nombre. Hay que estar atentos a esas tres dinámicas internas del ego como para poder acallarlas y dejar que sencillamente las buenas obras por el bien común, por esta misión, por la fe y la justicia, vayan adelante. Y luego, a mí me gustaría destacar un último elemento. Seguramente el liderazgo ignaciano es más rico que esto, ¿no? Pero me gustaría destacar un último elemento. Ignacio cree en la acción de Dios en las personas. Y en ese sentido cree que las personas pueden dar mucho de sí. Y que cuando están tocadas por la gracia, se dejan hacer por la gracia, entonces
pueden dar mucho de sí y tener mucha independencia. El liderazgo ignaciano, en ese sentido, es capaz de confiar, de delegar y de ayudar a las personas a que efectivamente crezcan y den de sí, ¿no? Cuando enviaba Ignacio a los jesuitas a distintos lugares del mundo, les daba amplio campo. Les daba algunos criterios, algunas recomendaciones, pero básicamente eran libres de hacer lo que mejor creían que se debía hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que el liderazgo ignaciano, como digo, cree en las personas, confía en ellas y fundamentalmente delega. José María Guiber, en su libro El liderazgo ignaciano, plantea varias características en relación a este tipo de liderazgo. Una de ellas es el desarrollo de competencias sociales. Él, según sus palabras, este tipo de competencias sociales tienen que ver con la construcción de relaciones laborales con el fin de construir un cuerpo común para la misión. Desde esta perspectiva, yo también estaba pensando en ese primer cuerpo común que Ignacio construyó junto con sus primeros compañeros y que es lo que nos tiene a día de hoy a usted y a mí aquí, ¿verdad? Este cuerpo que realmente se ha logrado perpetuar en los últimos 5 siglos. Desde esta perspectiva, padre, me gustaría preguntarle cómo podríamos contagiar a otros con esta visión de liderazgo místico, como usted nos compartía en su respuesta anterior. Bueno, contagiar es lo que hacemos las personas unas con otras, ¿no? Nos contagian las personas que nos llaman la atención por el motivo que sea, que nos convencen, que nos ofrecen credibilidad, confianza, las personas que miramos, que contemplamos de alguna manera, ¿no? Seguramente en ese sentido la palabra contemplación, que es profundamente ignaciana, es uno de esos verbos, ¿no?, que nos permiten parecernos más a las personas que admiramos. Y a mí me gustaría ir por esa vía. Quiero decir que efectivamente nos contagiamos de aquellas personas que son cabales, enteras, comprometidas, honestas, que tienen alegría, esperanza, credibilidad. El liderazgo ignaciano en ese sentido es un liderazgo de personas bien construidas, de personas que son relativamente libres, ¿verdad?, de estos reclamos que decíamos del ego, que mencionábamos antes, ¿no?, y que están cogidas, efectivamente, agarradas, lanzadas por una pasión, por una misión, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Me parece que el contagio es humano, es de persona a persona, es de tú a tú. Y luego podríamos decir, en el liderazgo ignaciano además puede haber algunos instrumentos. Yo creo que uno de ellos importante es la formación. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a comprender aquello que nos mueve, esta mística que nos anima? Pues con elementos formativos, dando a conocer y ofreciendo sobre todo experiencias que tocan el corazón, que podemos acompañar, que podemos ayudar a leer, a comprender. Pienso que eso ayuda enormemente. Y finalmente a mí me gustaría añadir como una tercera cuestión, que es que en una institución es muy importante que las prácticas de la propia institución sean coherentes con aquello que nosotros estamos anunciando, porque es entonces cuando vemos la sintonía entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Y que aquello que podemos tratar de comunicar efectivamente se va haciendo realidad y se va haciendo historia en lo que humanamente, sencillamente, humildemente vamos haciendo en una institución. Padre Pachi, a raíz del compartir que tuvimos esta mañana, en donde nos hacía esa diferencia entre ser gestores y ser líderes espirituales, me gustaría preguntarle, partiendo de que hablamos de un liderazgo místico, un liderazgo que tiene un cimiento espiritual, y a partir del trabajo que ha desarrollado usted aquí en América Latina y en Europa, pero también dentro del gobierno de la compañía en Roma, me gustaría preguntarle qué tipo de prácticas o experiencias espirituales podrían sernos de utilidad para fomentar este liderazgo entre nosotros. Bueno, Ignacio cree en la experiencia, básicamente cree en la experiencia y en lo que la vida toca el corazón de las personas y cómo es capaz de transformarlo, ¿no? Podríamos decir que hay como dos grandes experiencias. Él propone una que es profundamente transformadora y que utilizó a lo largo de su propia historia personal para poder tocar el corazón de las personas, que fueron los ejercicios espirituales.
Los ejercicios espirituales no como una indoctrinación o como un dar conocimientos a alguien, sino como una experiencia de Dios, dejar que la persona se exponga a la luz de Dios y toque su corazón y la transforme. En torno a esa gran experiencia transformadora que son los ejercicios espirituales, los jesuitas creo que hemos ido desarrollando el resto de las experiencias a las que proponemos a las personas, ¿no? Creo que una de las experiencias más valiosas es la experiencia de cercanía a las realidades de sufrimiento, a los pobres y a las realidades de sufrimiento. ¿Por qué? Porque esas nos desinstalan, nos cuestionan de inmediato, ¿verdad? Porque nos encontramos con personas que son iguales en dignidad a nosotros, pero sin embargo sus condiciones de vida pueden ser muy diferentes. Y sentimos que son injustamente tratados por la realidad en la que viven, no por nada que hayan hecho, sino sencillamente por los condicionamientos históricos que hay, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de experiencias, de contacto con la realidad sufriente, son, como le digo, muy transformadoras y desinstalan a la persona. Pero necesitan algún tipo de acompañamiento y necesitan también realizar algún tipo de lectura. Creo que en nuestro tiempo, en donde abundan las experiencias personales, viajamos mucho más que antes, entramos en contacto con realidades muy diferentes, ¿verdad? Es preciso pasar de experiencias a vivencias. Las experiencias pueden ser muy superficiales y las vivencias es cuando leemos lo que ha sucedido en nuestro interior con ocasión de aquello con lo que hemos entrado en contacto, ¿no? Entonces, una lectura de nuestras propias experiencias para convertirlo en vivencia personal, en relato de vida humano, personal, es muy necesario. Y eso necesita un cierto acompañamiento. Ayuda igualmente mucho el poder leer la realidad, comprenderla de otra manera y ver cuáles son las condiciones de la realidad que hacen que determinadas personas vivan como vivan, ¿no? Creo que ese tipo de experiencias pueden ser incluso fundantes de la persona. Ocurren una vez en la vida a veces y generan un itinerario personal pues ya distinto, ¿verdad? Dan lugar a opciones personales fuertes y en ese sentido muy transformadoras. En nuestras instituciones jesuitas y en esta institución en particular, padre, no todos somos ignacianos, lo cual quiere decir que el ejercicio de liderazgo no siempre se desarrolla en un contexto ignaciano. Nosotros aquí tenemos Landívar como tal en sus presencias y en sus 9 presencias en toda la geografía de Guatemala es muy plural, es muy diversa. ¿Cómo lograr en medio de este contexto diverso, padre, la unión y la cohesión, ¿verdad?, que siempre empujan el liderazgo ignaciano? Bueno, nuestras sociedades son profundamente diversas y van a ser mucho más diversas por distintas causas. Guatemala ciertamente es un país muy diverso por causas históricas, podríamos decir, ¿verdad? Porque los orígenes de las distintas comunidades pueden ser muy diferentes. Pero nuestras sociedades, digamos, occidentales, liberales, cada vez son más distintas porque las personas toman decisiones libres sobre lo que quieren ser. Y en ese sentido, pues la diversidad es parte de nuestra identidad en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto, pero por otro lado, lo primero que hay que ver es que es una riqueza. La diversidad es una riqueza, es algo que nos enriquece a todos, siempre y cuando nuestros encuentros sean encuentros fecundos, encuentros fructíferos. Y en unas instituciones como las nuestras, en este caso en la Universidad Landívar, ¿verdad? Pues este es el reto precisamente, que consigamos tener un encuentro humano rico en la diversidad, con el cuidado mutuo de unos y otros, en donde podamos reconocernos, escucharnos y enriquecernos unos con otros. Me parece que ese es el primer reto de una institución como puede ser la Universidad Landívar o como pueden ser otras de la propia compañía, ¿no? Y luego también es cierto que necesitamos algún punto en común, No creo que sea la espiritualidad ignaciana el punto en común que podamos tener en las instituciones de la compañía. No podemos aspirar a esto. Creo que la identidad ignaciana es algo que puede animar a algunas personas dentro de esta comunidad, pero no a todos. Pero sí hay un mínimo común,
que es el trabajo por el bien del país, por el bien común, la preocupación por los últimos, por incorporar a los que están peor, el deseo de que otras personas que no tienen las oportunidades que nosotros finalmente las puedan tener. Este deseo yo creo que tiene que animar al conjunto de la comunidad universitaria, de cualquier otra institución, y podríamos decir que a todos, a todas las personas que se reúnen aquí, que trabajan aquí, ¿no? Ojalá también a todo el alumnado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que este deseo del bien común, de trabajo por los demás, de trabajo de construcción de un país nuevo, de renovación de las estructuras de gobernanza de nuestro país, tiene que ser como esa identidad amplia que compartamos todos y por la cual nos podemos poner juntos, entendernos y a trabajar en común. Aquello que finalmente nos convoca. Y en ese aspecto, la identidad ignaciana puede ser una contribución específica, otra más, desde otras, porque puede haber otras corrientes humanísticas u otras personas que sencillamente desde su buena voluntad quieren colaborar y contribuir a esta misma finalidad, ¿no? Así que un cuerpo diverso, amplio, grande, que es una riqueza, que se compromete todo él por el bien común y donde la espiritualidad ignaciana y esta comunidad ignaciana puede dinamizar algunos procesos propios y sentirse completamente cómoda y ágil en este cuerpo. En la Vicerrectoría de Identidad estamos próximos a presentar la política de identidad que va a compartir en todo el sistema algunas directrices y sugerencias para consolidar poco a poco nuestra identidad institucional. Me recuerdo que el padre Arturo Sosa, cuando nos visitó en Centroamérica en el 2019, nos decía de que urgía en Centroamérica fomentar las vocaciones políticas. Y hago esta memoria porque justamente la política va a promover muchísimo dentro de los estudiantes la creación de nuevos liderazgos. Me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que es el reto de las nuevas generaciones de centroamericanos en relación con su participación en la vida política? Y aquí me gustaría compartirle una frase del padre Adolfo Nicolás que decía de que la política es el lugar de grandes responsabilidades sociales. Bueno, es un enorme reto, ¿no? Es decir, el gran reto de nuestras sociedades, hablo a nivel internacional, el gran reto es la política, la buena gobernanza. La pública, fundamentalmente, y la privada. La mayor parte de las cosas que suceden en un país dependen finalmente del modo en que se ejerce la política, ¿no? Y en ese sentido, el valor de las vocaciones políticas es muy alto, muy grande. Podremos tener nuevos países si son gobernados de otra manera en el futuro. Entonces yo creo que hay una serie de retos generacionales dirigidos, entiendo que es la pregunta, ¿verdad?, hacia los jóvenes que son muy importantes. Lo primero, el valor de la honestidad. El valor de la honestidad. Vivimos en sociedades profundamente corruptas y esto provoca un enorme dolor y daño, que trabajan por el beneficio personal y no por el público, ¿no? Segundo, una formación crítica. Yo creo que una universidad como la Landívar puede formar a su alumnado de manera crítica, ayudándole a ver la realidad con nuevos ojos, desde lo que realmente sucede en ella y teniendo un criterio propio a la hora de juzgarla o de tener una opinión sobre ella, ¿no? Yo creo que también es importante darse cuenta de que la autoridad no es un ejercicio discrecional, mío, personal, sencillamente para mi bien, sino que la autoridad solamente se puede ejercer en el servicio a los demás. Esa es una idea cristiana muy fuerte que está profundamente arraigada en el Evangelio y que me parece que es esencial que podamos también promover. Las generaciones actuales también tienen que confrontar una cultura patriarcal que también está muy arraigada en general en prácticamente todas las culturas, pero también en la nuestra, ¿no? Y luego a mí me parece que hay otros dos elementos que podrían ser importantes, ¿no? Uno es la atención a los últimos. No se puede olvidar a los últimos. Si la última persona consigue un trato mejor, consigue mejorar sus condiciones, eso quiere decir que todos vamos a mejorar. La atención tiene que estar puesta en los últimos, porque habitualmente suelen ser los más olvidados. Y finalmente, yo creo que en las circunstancias actuales conviene que
podamos tener, ¿verdad?, líderes políticos, jóvenes o no tanto, que puedan confrontar una política corrupta y autoritaria. Es muy urgente desvelar, poner de manifiesto que este tipo de política está muy extendido, se produce en nuestros países y no se puede permitir. El futuro no puede ir por ahí. Me parece, Padre Pazzi, que el discernimiento constituye un eje transversal del liderazgo, ¿verdad, ignaciano? Desde esta perspectiva y también trayendo a la memoria todo el compartir que hemos tenido hoy en la mañana con varios compañeros laicos de diferentes obras de Guatemala, me gustaría preguntarle cómo nosotros a nivel institucional podríamos integrar a nuestros procesos de planificación el ejercicio del discernimiento, pero con profundidad, porque de pronto pareciera que llamamos discernimiento a cualquier reunión que tenemos en nuestros equipos. Por simplificar la respuesta, yo creo que en el discernimiento lo esencial es la pasión. La pasión, tener pasión por algo, en este caso por una misión grande. De ella hemos venido hablando en este ratito de conversación, ¿verdad? Es la pasión por un mundo más justo, donde todas las personas tengan sitio, muy especialmente los últimos. Porque cuando tenemos una pasión, como decía al comienzo, se relativiza todo lo demás. El discernimiento tiene que ver con la libertad personal. Ser capaz de hacernos, el lenguaje Ignacio dice así, de hacernos indiferentes a las demás cosas. Que haya un amor tan grande, en este caso a las causas del reino, el mundo más justo del que hablamos, que desplace todo lo demás, que libere todo lo demás. De tal manera que solamente me preocupe eso. ¿Cómo podemos promover entonces un discernimiento dentro de nuestra propia universidad, dentro de nuestra comunidad universitaria? Compartiendo fuertemente esa misión, de manera convencida y mediante la expresión de la misma en prácticas, ¿verdad?, que la vayan haciendo realidad. Y entonces las cosas van saliendo. Vamos andando, como digo, en libertad y vamos pudiendo realizar las cosas con más compromiso, con mayor entrega, con mayor generosidad. Padre Pazzi, muchas gracias por este tercer diálogo del ser. Bueno, pues muchas gracias, Julio, por este rato de conversación entre ustedes. Ha sido todo un gusto. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a estar pendientes del cuarto episodio de Diálogos del Ser.